Hola, nos encontramos en el tercer capítulo de Sexualidad Eres Tú. En el programa de hoy vamos a tocar un tema muy controversial y que está muy en boga, el BDSM. ¿Por qué está tan en boga? Quizás por 50 sombras de Grey, quizás también porque está muy de moda el tema de la libertad sexual, porque estamos todos buscando nuevas identidades, roles de género. Bueno, y en el capítulo de hoy tenemos 3 invitadas muy interesantes. La primera es Lynx, quien lleva como 3 años de experiencia más o menos, un poco menos, en el mundo del BDSM. Ella es Sumi, pero también ella tiene una mirada muy crítica y desde una perspectiva muy feminista. También tenemos a Mistress Juliet, quien lleva muchos años. ¿Cuántos años de experiencia, Mistress Juliet? 6 años. 6 años de experiencia en el mundo del BDSM. Ella es una dominante y sabe mucho sobre técnicas, tácticas. ¿Te consideras como muy buena en lo que haces, Mistress? Me gusta lo que hago, no sé, sí, soy buena. Ya. Y también tenemos a Teneaka, que es una activista feminista, cofundadora de Chilenizados y del colectivo Tijeras. Ella también es dominante. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo del BDSM? Bueno, es variable, depende de cuándo consideres que empieza uno a estar en el mundo del BDSM. Pero yo diría que unos 5 años participando activamente en la escena. Genial. Creo que es súper importante entender que en el programa de hoy no vamos a hablar del BDSM como se pensaría que es en el imaginario colectivo, que podría ser 50 sombras de Grey o solamente de látex, así como estoy vestida, o de látigo y cosas que están así, porque como de esposas o como de etcétera. En el fondo lo que hoy día vamos a hacer es mucho más interesante. Vamos a desmitificar y desentrañar el mundo del BDSM, su comunidad, las prácticas que se llevan a cabo y cómo también es una nueva forma de entender la sexualidad, mucho más abierta, una forma que tiene que ver con la identidad sexual, con la libertad también. Eso es muy importante. No se trata de esclavitud del siglo XVI, XVII. Aquí estamos hablando de personas libres que son libres de gozar como a ellas les gusta. Entonces, bueno, vamos a partir hablando de por qué es lo que se entiende ahora por BDSM. Hagamos al tiro el link a 50 sombras de Grey. Bueno, entonces vamos a hacer el link directamente con 50 sombras de Grey, que es uno de los bestsellers más vendidos últimamente, tiene una película, y que en el fondo se trata de una historia que apunta un poco al BDSM, pero no necesariamente es tan así. En el fondo la historia se trata de una chica que conoce a un multimillonario que tiene ciertas ideas sádicas y prácticas sádicas, pero en el fondo es realmente ella una sumisa. Ella elige con total libertad ser sumisa. Yo creo que es algo muy, muy interesante que va a desentrañar Lynx. Muy bien. ¿Puedes hacer como una reseña desde tu mirada feminista? ¿Cuál es la crítica a 50 sombras de Grey? Claro, si me probé 50 sombras como contrapunto, te puedo decir de inmediato qué es lo que no es ser sumiso. Porque, o sea, claramente la protagonista sumisa no es. En las escenas en el libro, en general, ella no le está pasando bien con nada de lo que le están haciendo. Tienes a una chica que es virgen, cero experiencia, ella con suerte sabía que existían los manoseos antes del chum para adentro, por así decirlo. Y viene este tipo que detenta una posición de poder desde el principio delante de ella, que la stalkea y le presenta un contrato. Y es como, mira, yo te quiero hacer esto, firme acá. Y ya con eso partes mal. No hay ninguna posibilidad de consentimiento en lo que ahí sucede. O sea, ella está como en una desventaja de poder. Claro, desde el principio. El BDSM, por lo menos, como lo siento yo, hay un intercambio de poder, pero ese intercambio de poder es voluntario. Tú sabes a lo que vas y tú lo quieres hacer. Tú también lo buscas de partida, creo yo. Uno lo busca. Yo a lo mejor no llevo muchos años activa, pero de hace muchos años que yo sé qué tipo de cosas me hacen clic, sexualmente hablando. Y también a un nivel creo que es interesante separar lo que es kink de lo que es sexualidad en cierto punto, porque hay gente que no... El placer que se deriva de, por ejemplo, una sesión de spank no necesariamente debe ser sexual. Puede estar metido. Pero hay un rollo con las endorfinas, con la oxitocina también, que provienen del dolor, ¿verdad? Entonces, es bastante más peliagudo que como se presenta en la cultura popular. Es mucho más. A mí lo que me llama mucho la atención es que, en el fondo, bueno, como lo vuelvo a reiterar, del BDSM, quienes conocemos poco, no estamos recién como quizá integrando un poco al mundo,
tenemos como ciertas nociones que tienen que ver más con una estética, con el látex, con los látigos, pero en verdad cuando uno empieza a conocer la comunidad, se da cuenta de que primero que todo cuando uno habla de BDSM siempre te miran como raro, así como enfermo, poco menos un criminal potencial sexual que le gustan las cosas raras, pero en el fondo en la comunidad yo me he dado cuenta que el tema del respeto, pero la contractualidad en el sentido no como de 50 sombras, sino como de nos conocemos, a mí me gusta esto, a ti te gusta esto, lleguemos a un consenso y esto se puede hacer así y esto no se puede hacer. Creo que es interesante desentrañar en el fondo de que incluso es una comunidad mucho más respetuosa, porque es mucho más consciente cada individuo de lo que le gusta, de lo que quiere, de lo que no. ¿A qué quiero llegar? Cuando vamos como a dos fiestas, una fiesta BDSM, una fiesta heteronormada normal, a veces pasa que en la heteronormada, te acosan mucho, te faltan el respeto, te agarran de la cintura. Eso nunca ha pasado en una fiesta BDSM, o sea, de las que yo he ido nunca he visto algo así, faltas de respeto ni nada. Entonces es una comunidad, es una cultura en sí misma dirigida por valores como el respeto y los contratos. Me gustaría como que Atenea, que ella es una activista y cofundadora de Chilenizado, me explicara un poco más cómo son las dinámicas, cómo la gente se encuentra en el BDSM, cómo se inserta, como en el fondo ya. Yo te conozco, tú eres dominante y supongamos yo soy sumisa, así. ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo es la dinámica en sí? Bueno, las dinámicas van variando también un poco con los tiempos, con cómo se van dando las cosas. O sea, BDSM o relaciones que uno puede entender que son de poder sexual, tú puedes encontrar desde siempre. Ahora nosotros tenemos la suerte, digamos, de contar con más herramientas que nos permiten juntarnos con gente que tiene intereses similares a los nuestros. Y esto se empieza a dar como con los primeros indicios de internet, se arman grupos así como de Google Chat o de cuestiones quizás más añejas, así como Latin Chat, no sé, en que la gente se escribía y se chateaba y se contaban un poco su experiencia. Y de a poco eso fue evolucionando gracias a Facebook y a un montón de otras plataformas sociales, digamos. Y hoy en día yo creo que la mayor parte de la interacción inicial en el BDSM se da a través de Internet. En general uno conoce al resto de las personas a través de Internet, encuentra una comunidad o encuentra un grupo de gente que está metida en el tema y tú ahí vas conociéndolas, de repente te juntas con una persona particular o la opción que damos nosotros, digamos, como comunidad chilenizados es asistir a eventos o asistir a juntas informales en las que en el fondo uno tiene la oportunidad de conocer cara a cara a mucha gente sin encontrarse con los riesgos evidentes y obvios que hay en conocer a una persona que uno no sabe realmente lo que hay detrás de cámara. O sea, hay grupos de Facebook en el fondo en el que uno puede buscar si está interesado en el tema, sí, unirse. Sí. ¿Y con qué frecuencia son los eventos? Bueno, eso va variando. Yo ya no soy activa en la organización de eventos de la comunidad. Cuando yo los organizaba era aproximadamente una vez cada 2 meses, cada 3 meses. Y eso se da chilenizados, también hay otras comunidades que organizan eventos. Entonces yo diría que al menos una vez al mes uno puede encontrar un evento sobre BDSM. ¿Generalmente se da en Santiago y no en regiones o así? Originalmente era más en Santiago, pero hoy en día yo creo que hay bastante movimiento en regiones. De hecho, Valparaíso, Viña, en realidad creo que hay más movimiento que en Santiago incluso. Se juntan más, como es un grupo también más pequeño, se han afiatado más y se juntan de manera más como espontánea. Y en el sur, en Concepción y en Puerto Montt también hay bastante movimiento. Ya. Por otra parte, así ya como introduciéndonos más de fondo a la temática, dentro de las cosas como lo que es el BDSM en sí, bueno, ya hablé del tema de que hay mitos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el principal? ¿Ustedes mantienen como esta vida sexual en secreto o no? Primero que todo. Pregunto si dobles perfiles o algo así. O sea, lo del doble perfil, la verdad es que es más bien una necesidad que no viene tanto del secreto, sino porque todo el mundo tiene a su abuelita en Facebook. Yeah. Y hay cosas que, o sea, fuera del deseo, por muy abierto que sea uno, no quiere que la abuelita vea, ¿cierto? Entonces uno puede tener un segundo Facebook beta, por así decirlo, en que, claro, tú puedes mantener tu mundo separado por una cuestión de conveniencia. También. Yeah. Los contactos de un Facebook son para eso. ¿Y tú, Mr. Juliet, tienes tu doble perfil? Cuéntanos un poco como de tu experiencia en el BDSM. ¿Qué es para ti?
No, yo no tengo perfil en Facebook. Yo solo me contacto con gente por mail y tampoco ando metida en la comunidad ni en las fiestas BDSM. Y sí, pues obviamente muy poca gente de la que conozco lo sabe, porque vivimos en un país cartucho, que la gente no entiende estos temas todavía. Como que recién se están debatiendo temas como muy añejos, como el aborto y esas cosas, entonces obviamente estos temas están todavía demasiado nuevos como para uno poder decirle a los amigos, oye, sabes que yo me gusta pegarle a los hombres y ellos lo disfrutan y no lo entienden, obviamente, pues como que está mal. Y sí, pues o sea, como que para mí es una cuestión como una doble vida, y para toda la gente con la que me junto también es una doble vida la mayoría. ¿Y para ti es una doble vida o no? O sea, yo igual soy bastante transparente en cuanto a mis preferencias sexuales, digamos, pero igual hay un límite, digamos, que uno tiene que poner para tener también un control sobre su vida, y simplemente a veces por razones prácticas, así como que a la gente que tiene perfiles B por normas de Facebook nos pasan cerrando los perfiles, ¿cachai? Entonces, tuviera el mismo, perdería cosas, no sé, contactos del colegio, no sé, como otro tipo de cosas. ¿Crees que Chile no está preparado para el BDSM aún? No, yo creo que sí. Es que yo no creo que haya que hacer una preparación previa, digamos. El BDSM no es sexo anal, no tenéis como que llegar y decir y como que preparar a la gente y masajearle el cerebro, ¿me entendí? Yo creo que todos estamos dispuestos. Lo que pasa es que nos falta un poco de educación, ¿cachai? Ahora, la educación yo creo que se da sobre la marcha y no como una cuestión previa. Entonces, primero hay que aclarar que el BDSM es un conjunto de prácticas sexuales en las que un individuo, volver a retomar esto, es libre de decidir qué es lo que le gusta en la cama, en la cocina, en el baño, lo que sea. Pero también hay algo mucho más allá y me gustaría que me ayudaran como a ir desentrañándolo, porque yo tengo esta visión que es muy de afuera también, porque estoy recién como indagando en el tema, como por experiencia, pero ustedes saben más, ustedes cada una seguramente tiene una percepción diferente de lo que es el BDSM. ¿Cuál es tu percepción del BDSM, Lynx? ¿En qué sentido? En el sentido de, ¿cómo definirías BDSM? Pero qué complicado. Mira, me sacó las armas grandes, de inmediato. Mira, fuera del deseo, yo siento que el acrónimo igual abarca bastante bien el significado, porque cada pareja de dominante y sumiso, o grupo de dominante y sumisos, ¿Ya? Tiene un set de prácticas que son bastante personales, ¿verdad? Cada quien sabe qué es lo que le gusta, más o menos se llega a un consenso de, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, pero esto no, porque esto no me gusta, y aquí se conversa bastante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una pareja, una dominante y un sumi, que lo de ellos es más bien dominación doméstica, por ejemplo, con su ocasional castigo. Hay gente que se va a los 24/7 de una, o sea, eso quiere decir que están 24 horas al día, 7 días a la semana dentro del rol. Hay gente para la cual es una cuestión más casual, entonces hay gente a la que le gusta que le golpeen, hay gente a la que le gusta que le meen encima. Es muy amplio el espectro de lo que abarca el BDSM. Entonces, sí, de hecho lo que hablábamos, en el fondo la sigla BDSM, la yuxtaposición de son 3 elementos que no necesariamente tienen que ir todos juntos tampoco, pero basta con que los tengas al menos un par para poder caer dentro del espectro. Es un espectro, ya, más que una categoría cerrada. Ya, ok, es un espectro. ¿Cuáles son los 3 elementos basales del BDSM, así como dentro de la sigla, si ahí se ve? ¿Cuáles son? Para mí, O sea, según lo que sí, pues según tú, ¿cuál es? claro, la definición mía, lo mío va más bien por el lado de la sumisión. Me gusta servir, ¿Ya? me gusta hacer sentir bien ¿Ya? al otro y dedicarme yo a que esa persona se sienta bien. Pero también yo tengo un rollo con el dolor. A mí me gusta el dolor. Lentamente subiendo un poco el umbral, digamos que es una cosa que se entrena. Pero, por ejemplo, a mí en especial me gusta el spank. Y hay un montón de sumis a los que no les gusta el spank, que prefieren que, por ejemplo, les castiguen de otra manera. Entonces, lo que yo tomo sería, me gusta el bondage, ¿Ya? me gusta la sumisión y me gusta yo soy masoquista en un par.
Bueno, para que, entre un sádico y un masoquista, yo sería masoquista. para que la gente entienda, el bondage es el arte de amarrar con cuerdas. Hay diferentes tipos de nudos. Es con cuerdas o con cualquier otro tipo de elemento, no solamente cuerdas. O sea, es el arte de amarrar y como aclaró recién Atenea, Inmovilización. inmovilización. También el spank, para que también sepan, sería como nalguear, ¿cierto? Ajá. Nalguear, pero ¿es solo nalguear o también paletas? Todo. Juegos de impacto. Ya, es eso. Creo que es importante, creo que un tema del BDSM que a veces puede ser tirante, yo creo que dentro del feminismo quizás, es el tema de la cosificación. ¿Cómo ven ustedes el tema de la cosificación? ¿Creen que es buena? ¿Creen que es mala? ¿Creen que es... ¿Cómo se da la cosificación en el BDSM? En el caso personal, yo creo que si la cosificación es un acto voluntario de la persona que lo está pidiendo o lo hace a otra persona que es voluntaria, no es ningún problema. Pero tú, Mistress Juliet, ¿qué piensas de la cosificación? Yo creo que es sexy. ¿Ya? Siempre que sea, claro, pues, consensuada. Pues, sí, esa es la regla fundamental del BDSM, es lo que lo diferencia de una tortura política o ese tipo de cosas, que es consensuado. Si al final uno puede estar haciendo el mismo tipo de tortura que en Guantánamo, pero si es consensuado es BDSM. Claro. Y si no lo es, está fuera del juego. Esa es la diferencia. Entonces la cosificación está bien dentro del BDSM siempre que sea consensuada. Entonces, ¿sería el BDSM una forma de liberación sexual? Yo creo que... O sea, yo no soy sumisa, pero si lo fuera, sería como una sumisa insumisa, porque te apropiáis un poco de eso que está prohibido, como... del que abusen de ti, te apropiáis porque te gusta. Y entonces en esa apropiación tenés dominación. Al final domináis como sumisa. ¿Y tú que eres sumisa, Lynx? Que para ti la cosificación, para ti el que te golpeen, ¿lo considera un acto de opresión? La verdad es que yo creo que es importante aunar al tema del consenso y de que es consensuado, que nos hemos puesto de acuerdo, etc. El tema del disfrute. Porque uno puede permitir algo, pero disfrutar algo es otro rollo. Y nadie dentro del mundillo es sumiso si no le gusta, ¿verdad? Es interesante porque... A ver... Entonces, mira, nosotros estamos inmersos en un contexto cultural que no se puede soslayar, ¿vale? Entonces, dentro de este contexto cultural, del cual nadie escapa, por supuesto que interpretamos la cosificación como una cuestión mala, ¿verdad? Y a mí normalmente no me gusta que me cosifiquen. No me gusta que, por ejemplo, voy en la calle y algún viejo culiado me acose, me grite cosas. Ese tipo de objetificación no, ¿verdad? Pero dentro de un ritual, porque es parte importante del BDSM, todo lo que es rituales, por algo hay vestimentas, códigos. Tú tienes un espacio en que, claro, como dice Juliet, tú puedes apoderarte de esa misma cosificación y disfrutar de una cosificación que tú estás permitiendo porque la quieres. Sí, creo que eso lo vas a... ¿Y tú, Atenea, qué piensas de eso? Es que, o sea, si me permite hacer como, en el fondo, una aclaración más bien personal, en realidad, que yo creo que lo importante en el BDSM es la no naturalización, ¿ya? Entonces, uno tiene cosificación a las cosas, a las personas, a los animales, que son naturalizadas. Uno entiende que hay como un orden preestablecido en el que las cosas son de una u otra forma. La gracia del BDSM es que se apropia de estas cosas que están naturalizadas y las desnaturaliza, las toma y las, como por decirlo así, las satiriza. Tú sabes que la otra persona no es inferior a ti, tú sabes que la otra persona no es esclava, no es obligada a nada. Sin embargo, tú eres capaz de tomar esto y convertirlo en una cuestión lúdica, en una cuestión nueva, novedosa, qué sé yo. Entonces, la cosificación en sí misma es muy interesante cuando la ves desde ese punto de vista. O sea, no desde una cuestión que existe, que es previa, que está preestablecida, que viene así desde poder de arriba, las macroestructuras, llámale como quieras, ¿cachai? Sino que es una cuestión que uno decide, que 2 personas, o 3 personas, o 8 personas deciden por su propia cuenta. ¿Entendí?
Yo leí una columna tuya la otra vez y me pareció súper interesante unos puntos que nombraste, que en el fondo, en la realidad el BDSM dignifica al ser humano. Las prácticas también igual, por lo que yo entendí, la lectura que yo le di, es que de alguna forma se acaba esta heteronormatividad, no necesariamente, pero sí, porque hay una desgenitalización, hay una resignificación del placer. Entonces, desde esa perspectiva, ¿tú crees que el BDSM está asociado a la libertad? Yo creo que la sexualidad hoy en día parte de una base súper paternalista, que es decirte, a ti te tiene que gustar esto, a ti te tiene que gustar la penetración, o si eres un hombre, macho, masculino, tiene que gustarte penetrar, digamos, te tiene que gustar tener orgasmo, y no te tienen que gustar algunas cosas que son malas, feas o cochinas, como el sexo anal y un montón de otras variables, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el BDSM, más que como por la cuestión política, sino que más bien por una cuestión práctica, personal, uno tiene esta posibilidad de cuestionarse qué es lo que realmente le gusta. ¿Realmente me gusta la penetración? ¿Realmente estoy obligada a tener orgasmo? Claro, se deja de lado como cierta la patologización, porque de repente hay gente que no tiene orgasmo por A, B o C motivo, y el sexo no se trata solamente de que termine en un orgasmo, y tampoco se trata de coitocentrismo. En el fondo es un espectro, como decías tú, es exactamente un espectro. A mí lo que me llama mucho la atención del BDSM es que uno puede fetichizar, ¿sí? Y también puede cambiar de roles, porque una mujer puede tener, por ejemplo, este es un strap-on, muy bonito el strap-on, que en el fondo una mujer puede ponerse esto y tener una verga. Entonces puede que también a una mujer le guste penetrar, si el placer también está en una dimensión muy psicológica. Yo creo en lo personal que el placer, el principal órgano sexual está en el cerebro, en el fantasear, y esto permite precisamente eso. Tú como mistress, ¿qué prácticas realizas, Julia? Son demasiadas. Pero por ejemplo, las principales que están en lo que significa ser mistress. No, dentro de lo que más me gusta la momificación, me gusta también ¿Qué es la mucho momificación? La inmovilización, pero total. Es como cuando hacen una momia, de esa manera, solo no puede mover nada, como hacer una momia de una con persona. el bondage, ¿no? Se hace con papel alusa, con cuerda, también hay una serie de herramientas también como ¿cómo se llama? De látex y cosas así es la inmovilización total en el fondo. ¿Y qué otra práctica más así? Me gusta también los juegos con electricidad. ¿Ya? Últimamente he estado haciendo mucho eso, que es como que me gusta mucho cómo el cuerpo genera un sonido. Es como el cuerpo funciona como conducto de la electricidad, entonces eso genera un sonido. Entonces uno hace un sonido con el dolor de la persona y con el cuerpo de la persona. Y eso me gusta mucho. ¿Y eso te causa mucho placer? Es que a mí me gusta dominar por una cuestión, yo creo que me produce una euforia, más que una cuestión sexual, como estaban diciendo, no es nada genital, para nada. Lo mío es como súper mental todo el rato. Y ese es el placer, como, no sé, lo compararía cuando la gente jala cocaína, eso es lo que yo siento cuando estoy dominando. Es euforia, entonces, en Sí. verdad que el placer se vive de otra forma, que va fuera de lo normal. ¿Y tú qué práctica encuentras, cuáles te gustan a ti realizar? Bueno, yo creo que todo depende también del estado de ánimo en que uno está. Yo personalmente disfruto más las prácticas de DS, de dominación-sumisión, y encuentro que hay muchas prácticas físicas que te llevan hacia ese fin. En el fondo, las prácticas de bondage, las prácticas de sadomasoquismo en general. A mí también me gusta mucho la electricidad, las agujas, las encuentro muy entretenidas, muy bonitas también. Hay algo estético ahí, ¿no? Sí, de todas maneras Hay un algo placer estético, visual. sí. Pero para mí lo importante es la entrega de la otra persona, que la otra persona tenga una confianza, tenga como este estado emocional en que se puede abandonar
a lo que uno decida hacer con él, digamos. Es como un poco la objetivización, ¿cachai? Pero como ya la hablamos, resignificada, ¿me entiendes? ¿Y tú qué practicas? Tú eres Sumi, aquí hay dos dom, pero la Sumi aquí nos va como a aportar la otra mirada, así. ¿A ti qué te gusta? ¿Cuál es tu rollo con el dolor? Básicamente. Tal como dicen acá mis compañeras, no es exactamente una cuestión de calentura a nivel genital. Es súper mental, es abandonarse al otro, ser pequeña un rato, dejar que el dolor te llene y después lentamente la sensación vaya cambiando de dolor a un placer. Es que lo que pasa es que la palabra placer está súper cargada en la cultura occidental, como que uno habla de placer y inmediatamente la gente se va a la idea del sexo y el porno y la necesidad del orgasmo en el sexo y todo eso, ¿no? Entonces, a mí la última vez que me azotaron ni siquiera me mojé, para decirlo de una manera súper abierta, pero de que me la pasé muy bien y yo después estaba con las piernas de lana y andaba como volando por ahí, con un racho de endorfinas me sentía súper drogada de una manera muy... Los centros del placer y del dolor intercambiados, como si estuviera una volada de opiáceos un poco. Es como, igual me recuerda mucho a estas culturas, los ascetas, que se someten como al dolor como para limpiar su alma. ¿Qué es lo espiritual en el BDSM? ¿Hay algo espiritual en el BDSM? Yo creo que también depende un poco cómo uno lo viva, no sé, hay gente que es más espiritual que otra. Hay una corriente media exótica del budismo que en el fondo entiende que el masoquismo es una forma de liberación del yo. Entonces yo creo que tú podías encontrarlo tanto desde el punto de vista religioso, las prácticas medias Opus Dei de como azotarse para limpiarse, y claro, el silicio, que es hermoso todo esto, y de ahí en adelante tú puedes encontrar todas las lecturas que le puedas hacer el BDSM, todas las formas posibles. En el fondo esa es la gracia, que en el fondo es una herramienta para que uno haga con ella lo que necesita o lo que quiere, ¿cachai? Aspirar es como para que cada es muy individualista en ese sentido, entonces, ¿no? O sea, puede ser individualista como puede ser grupal, ¿me entendí? Depende, si tú lo vives como un tú, como un yo, claro, puede ser individualista. Tú lo puedes vivir como desde una perspectiva comunitaria, desde una perspectiva de pareja, una pareja muy compenetrada, ya no es una cuestión tan individualista, o quizás sí, quizás es individual para la pareja. Una duda que siempre como que ocurre, o sea, por ser, no sé, pues tú puedes tener un sumiso, una sumisa, pero no son pareja. Mira, depende. Como para explicarle a las personas cómo se dan las relaciones afectivas también en el BDSM, porque yo creo que en algún momento, si las personas se llevan bien, se acoplan, debe pasar algo en que se convierten en pareja, o tal vez no, tal vez aparte. ¿Cómo funciona eso? Como te digo, depende un montón de la persona que lo esté practicando. Hay quienes lo viven con su pareja de forma a puertas cerradas, de forma privada. Hay quienes tienen una pareja vainilla, que nosotros le decimos a las personas que tienen sexo convencional, y que por A o B C no quieren o no pueden salirse de esa relación de pareja y tienen relaciones BDSM aparte. Hay quienes lo viven de forma grupal. Personalmente yo me considero una persona poliamorosa y bisexual, entonces en mi caso personal para mí es más una experiencia grupal que una experiencia de pareja, pero insisto que eso depende un montón. Hay personas que lo desligan totalmente lo emocional de lo sexual. ¿Y tú, Mr. Juliet, cómo lo vives? No, yo lo vivo de manera súper individualista y para nada afectiva, pero creo que una pareja lo viva de manera afectiva es muy, muy complicado, porque la relación amorosa ya de por sí es una relación súper BDSM, como de todo esto del control y los celos, que la posesión y todo eso, y entonces agregarle más componentes BDSM, hay que tener como muy controlado cada aspecto de la relación para que no se vaya como toda la mierda, porque es muy delicado. No es fácil tener una relación afectiva y BDSM. Es muy difícil. ¿Y tú tienes amo actualmente o no? Ama, soy lesbiana. Ama, eres lesbiana. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas con esa ama? Así como No tengo. ¿No tienes? No, estuve en una relación bastante horrible de mucho control en que se confundió un poco el tema del BDSM, pero eso se terminó hace rato. Es como lo que decía Mr. Juliet, ¿no? Claro, y desde entonces no he vuelto a tener ni pareja ni amo, lo que me gusta es jugar. O sea, tú eres como más intermitente en el tema, ¿o no? Ajá.
no es como un estilo de vida propiamente tal, así cotidiano ni nada. No, o por lo menos en estos momentos no. Yo soy bastante vivir el presente en realidad, así que no sabría decirte del futuro, pero por ahora, mismo claro, no. es así. ¿Qué otras prácticas existen en el BDSM? Me gustaría como que le contáramos en el fondo al público, porque creo que es importante que se enteren de no sé, pues está la electricidad, ¿cómo se le dice? A darle electricidad a alguien. No, se llama juego eléctrico, ¿no? Juego eléctrico, está la momificación, está el spank. ¿Qué más hay? ¿Cómo también...? Está también la prostitución del sumiso. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? Uno publica al sumiso como prostituta y alguien te comunica contigo y tú cobras como un cafiche. Y yo me quedo con la plata de mi sumiso, prostituido. Claro, fuera del contexto ya había explicado el BDSM, suena súper violento, pero en realidad es súper consensuado, porque al claro, sumiso que porque hace él lo eligió hacer. Es la fantasía, yo creo que en el fondo, así yéndonos más a lo vainilla, palabra en el fondo siempre está esa fantasía de ser prostituta, y yo creo que a mucha gente le gusta de repente que le llegue su nalgada, y a veces mucho más que una nalgada, entonces yo creo que no hay que hacerse los tontos ni los mojigatos con el tema. Yo creo que hay que abrirlo, hay que gozarlo en el fondo, a todos les gusta un poco una mordaza, no sé, etcétera, etcétera. Pero también está el tema de la dominación desde netamente un aspecto psicológico, porque que te nalgueen no significa que te sometan necesariamente, pero ¿cómo funciona eso? Porque yo de repente he escuchado de prácticas en las que no sé, hacer que alguien ande como perro, ¿cachai? ¿Cuál es la diferencia entre esa dominación como de prácticas más psicológicas que físicas? ¿O no hay diferencia? O sea, yo creo que tú puedes distinguir como distintas ritualidades que se llevan a cabo en una sesión, digamos, que van enfocadas a buscar el control mental, porque claro, el control físico es fácil, es como obvio, digamos, en el sentido de que ya, yo te golpeo o te amarro y evidentemente hay una persona que está en una situación de control sobre la otra, pero luego tú, quizás en una sesión más larga o en una relación más estable, también puedes ir estableciendo reglas de muchos tipos, como son, por ejemplo, una práctica bastante común en las mujeres dominantes con sumisos hombres, es el tema de la castidad, el controlar cuando la otra persona puede tener orgasmo o cuando la otra persona puede eyacular, ¿entendí? Hay como un aparatito para eso, ¿no? Sí, están los cinturones de castidad, entre otras cosas, digamos, para el tema de la castidad, pero lo interesante ahí es que no solo es una práctica física, sino que además tenés un componente emocional de que la otra persona en realidad está todo el rato pendiente, ¿cachai? Y así un montón de otras, los juegos de humillaciones en general, humillaciones públicas, humillaciones privadas, los temas de pet play, que es lo que tú decías, como que la otra persona asume el rol de un animal, o etcétera, también van más enfocados a la dimensión psicológica, más allá que pueden haber aspectos físicos. Claro, aquí definitivamente se cae que algo netamente sexual, así. De hecho no lo es. Yo creo que el BDSM es muy sexual, pero es muy poco genital. Yo creo que ahí hay una diferencia que es interesante hacer y que la gente suele mezclar las dos cosas, como lo sexual propiamente tal, con lo que es genital, lo que es ano, vagina, boca, ¿me entendí? Y en ese sentido, claro, el BDSM es súper sexual, pero es muy poco genital. Así, para acercar aún más este tema al público, yo creo que es importante, no sé si les molesta contar así, ¿cómo se acercaron? ¿Cómo llegaron al BDSM? ¿Desde cuándo tienen la inquietud de que hay otro tipo de prácticas que les gusta? Que van más allá de lo vainilla, lo heteronormado. No sé si Lynx podría contarnos cuándo te diste cuenta, cómo empezaste a hacerlo. Qué complicado. Es que yo creo que igual hay un montón de tendencias que se definen cuando uno es chico, de hecho. ¿En qué edad? O sea, por ejemplo, me acuerdo de haber tenido 7 años y viendo capítulos de Sailor Moon en que las heroínas amarradas, ¿verdad? Y algo era, ¿verdad? Algo daba. Era una curiosidad que a lo mejor no era netamente genital, pero sí era como fascinante, ¿verdad? Entonces, salto para adelante. Yo, por lo menos en mi experiencia personal, fui una adolescente súper sobreprotegida, entonces mi mundo estaba en el internet. Leyendo, escribiendo, fanfics, ¿sí? Cosas de manga también, entonces todo lo que es el porno de internet como adolescente, digamos, y ahí tú vas descubriendo también qué cosas son las que te hacen clic,
qué fetiche y qué fetiches vas agarrando también mientras más se mete uno en internet, porque es como el agujero de Alicia, ¿verdad? Que cae, Sí, vas cayendo. no sabes dónde va a llegar. Es terrible. Yo incluso en los últimos años, que ya estoy bastante en mi edad adulta, he descubierto cosas que ahora me gustan que antes no. Como individuo, ¿te conflictuó, por ejemplo, darte cuenta que te gustaban cosas tan diferentes y lo estabas asumiendo y no a lo mejor, no sé, por ser netamente penetrada en una relación sexual más vainilla, heteronormada o algo más así como las típicas, imagínate una película romántica así, velitas que no son para tirar esperma en el cuerpo, No, pero- sino que flores, chocolate. ¿Te conflictuó en algún momento? ¿Te sentiste distinta o no? No realmente, porque, a ver, el término vainilla no es peyorativo, simplemente significa que es lo que le gusta a todo el mundo. Es como, el helado de chocolate le puede dar alergia a alguien, pero el helado de vainilla le gusta a todos, ¿verdad? Y esto es lo mismo. Entonces yo la verdad no encuentro que haya absolutamente nada de malo con que me saquen a pasear con flores y chocolate y velitas, ¿verdad? Entonces no hay un conflicto entre ambas cosas, o por lo menos no como yo lo veo. Lo que sí sería un problema es que una cosa fuera 100% vainilla, porque sentiría que hay una parte de mí que está siendo descuidada, ¿verdad? Pero Tiene que ver mucho con tu reafirmación de la identidad, ¿no? claro, es que es parte de mí. Por eso quizás no encajarías, pero no se contraponen entonces. De repente uno piensa en vainilla y era como, claro, un poco peyorativo, pero no lo es entonces. Ahora bien, es entrete porque lo que me mencionabas tú de acercarme un poco al público, la verdad es que yo siento que todo el mundo en cierta medida hay prácticas que podría llegar a disfrutar, que lo tiene así como enterrado en lo profundo del subconsciente, pero que... Porque claro, socialmente hablando es como no aceptado, etcétera, pero uno va a una sex shop. Yo vivo en Santiago Centro, estoy rodeada de sex shop, y no porque yo haya querido vivir rodeada de sex shop, pero es cosa de pasar por afuera y tienes el tema de los disfraces, muy común, disfraces de puta, disfraces de enfermera. La gente tiene todo un mundo secreto, y yo creo que no existe propiamente tal esa cuestión de alguien que sea 100% vainilla, penetración con posición misionera, y después ojalá, ¿cachai? Pasar a sacarse la culpa, no sé, no siento No. que todos somos un poco extraños en el fondo. Y hay que asumir esa extrañeza de alguna manera, claro. Claro, por supuesto, algunos de nosotros necesitamos llevarlo a un nivel un poco más profundo, pero la mayoría de la gente tiene un montón de cuestiones que no lo diría ni ante un confesionario, e igual le hacen clic. ¿Y tú en algún momento has tenido como algo más conflictuante? Porque, no sé, pues, pensemos como en una adolescencia normal, ¿cachai? No sé, pues, estás como con tu pololo. Por ejemplo, hay cosas que en una relación heteronormal no se dan. Por ejemplo, a veces es re difícil meter el dedito por atrás, ¿cachai? Y hay gente que no lo hace, así como hay gente que no va a aguantar que quizá una le diga, oye, ¿puedo darte una bofetada, hacer spam? ¿Alguna vez tuviste algún choque en ese sentido? Más que choques con los otros, fueron choques conmigo misma, como en el fondo un día, bueno, en realidad un proceso, pero un día estar así como leyendo en internet y cachai que había una weá que te excitaba un montón y que tú la pensabas y así como, oye, si le digo a mi pololo, chucha, no, esa cuestión no puede ser, como me va a mandar a la chucha, me va a decir que soy rara y qué sé yo. Pero la verdad es que, por lo menos yo, con mis experiencias con pareja, han sido bastante buenas en ese sentido. O sea, yo descubrí mi sexualidad con mi primera pareja, lo tuve desde los 14 años hasta los 16 años. Entonces, en esa época es mucho tiempo, digamos. Y para mí fue, o sea, me dio un poco de vergüenza admitirlo al principio, como que en realidad nunca me atreví a decirle, oye, me gusta esta cuestión, sino que le mandé un link, así como, léelo tú en tu casa y no me mires la cara, ¿cachai? Pero de a poco lo fuimos conversando. Y la verdad es que él estuvo súper dispuesto y en adelante yo ya nunca más acepté una relación que no partiera de la base de que íbamos a tener este tipo de prácticas, porque en el fondo para mí era muy importante. ¿Y tú, Mr. Juliet, has tenido choques en ese sentido? Como con pareja, o quizás que te hayas sentido como rara o algo así. Es que igual yo no he tenido muchas parejas en realidad, no soy mucho de relaciones afectivas largas ni esas cosas. Y de hecho cuando descubrí esto no lo descubrí con una pareja ni nada, fue como, claro, por internet obviamente, porque somos una generación que el internet es mágico. Y ahí conocí la primera persona con la que tuve la primera experiencia y fue que esa persona me buscó a mí y yo dije, ya, bacana, así como que no fue nada así como, ay, voy a hacerlo, es que me da vergüenza, no, fue así como muy
muy al grano y como que no, nunca he tenido... O sea, sí ha pasado de que les cuento a mis parejas como que me gusta y al principio como que no lo entienden, pero también no me relaciono efectivamente con cualquiera, me relaciono con gente que es más abierta de mente, no me relaciono con gente, no sé, alguien Opus Dei o algo así, no. Claro, Entonces, no como funcionaría. No, nunca he tenido así como un choque muy O grande. tal vez sí, pues si se está como Claro, también, flagelando, sí, tal vez sí, probablemente, pues, ¿por qué no? ¿Cachai? Para ir resumiendo, entonces creo que es súper elemental decir que como decían las chiquillas, el BDSM es muy sexual, pero no necesariamente genital. Aquí el tema de la identidad de género es mucho más abierta. Los individuos se exploran de otra manera a sí mismas. Como delante mostraba aquí ¿cómo se llamaba? Estrapón. Mostraba el estrapón, o sea, una mujer puede penetrar a un hombre o a una mujer también. También, ¿qué más es interesante de volver a retomar? Todo es consensual, existe una libertad, no es la esclavitud, como lo decía delante, no se trata de tomar por la fuerza a alguien, es muy liberador. Y creo que también es... Ay, a ver, estoy un poco nerviosa, cebadita. Pero en el fondo es necesario sacarse ciertas ideas que tienen que ver con reproducción de la violencia como algo social. No es lo mismo el BDSM que el machismo, como haciendo el paréntesis como 50 Pero sombras sí pasa mucho, que hay muchos hombres dominantes que sí se aprovechan de su rol dominante para ejercer un control que sí es totalmente machista. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se da esa dinámica de poder en el BDSM? Es que yo creo que más que, o sea, hay hombres que son dominantes de personalidad dominante, no de rol dominante. Y en el fondo ellos ocupan esto como una excusa. Y no solo hombres, mujeres también, mujeres controladoras, mujeres manipuladoras, se da en todos los sexos, géneros, expresiones de género, identidades de género que tú puedes encontrar. En el fondo, personas que ocupan esto como excusa para tratar de llevar a cabo otras cosas. O sea, tú vas a conocer muchas historias de personas que no se encontraron con un dominante, sino que se encontraron con un hombre abusador que abusó de ellas, ¿cachai? Porque claro, las sumisas o los sumisos están desprotegidos ante este tipo de situaciones. Y también pasa mucho la como presión dentro de la comunidad, que en el fondo uno espera encontrar ciertas cosas en los arquetipos de los roles, ¿cachai? Como la mujer sumisa se tiene que dejar tratar de puta por todo, como que casi que pueden barrer el suelo con ella, ¿cachai? La mujer dominante, olvídate, el imaginario de la mujer dominante es una cuestión ridícula, o sea, es una mujer que pesa 50 kilos y mide 1,80 m, ¿cachai? Y anda todo el día en tacos y ocupa puro látex, ¿cachai? Entonces, también hay como presiones dentro de la comunidad de lo que nosotros esperamos de cada uno de los roles. Y claro, dentro de eso está el rol del macho dominante, que es súper macho, que es súper controlador, que es un Christian Grey, que te controla, que sabe dónde estás tú en todo momento. Y en el fondo eso también tiene que ver con extrapolaciones del machismo o de una sociedad opresora en general en nuestra vida sexual, que se da tanto en la vida sexual vainilla como en la vida sexual BDSM. Es súper interesante en realidad porque el tema del BDSM creo que es muy complejo y creo que también podría haber otro programa quizás como para ahondar más en alguna cosa, una parte 2, ¿por qué no? Pero es muy complejo porque es un espectro de prácticas y son herramientas. No es un estilo de vida necesariamente, puede serlo como no puede serlo también. Y aquí hemos visto 3 historias completamente diferentes. Ella, Mistress Juliet, vive lejos de las relaciones como afectivas, en el fondo el BDSM, mientras que quizás a lo mejor ustedes pueden consolidarla. También eres poliamorosa, ¿no? Sí. O sea, tienen todo un esquema más abierto. Y en general es una comunidad muy diversa, entonces no se puede caer en estereotipo acá. No es solo... Hay otro tema también interesante, están los dominantes, están los sumisos y los switch. ¿Dónde quedan los switch? Bueno, los switch son como, en el fondo, un ente intermedio entre el dominante y el sumiso, pero también dentro de los switch tú puedes encontrar un montón de como subclasificaciones, que son el switch que en verdad es switch y que switchea con su pareja, que también es switch. O tenéis el switch que es como un switch circunstancial, como dependiendo de la circunstancia y la persona con la que está,
cambia el rol. Si está con un dominante es sumiso, y si está con un sumiso es dominante. También tenemos una expresión que acuñamos en la comunidad, que en realidad es como una broma, que es el suminante, como este personaje que se presenta como el rol de sumiso, pero en verdad todo el rato te trata de meter presión para que hagáis las cosas que él quiere, como lo que conversaba un poco antes Mistress Juliet, como de tratar de gobernar la escena desde abajo, ¿me entendí? Y así hay un montón de otros Sí, como la subtipos. sumisión desde abajo, ¿no? Sí, el topping from the bottom se llama en inglés, que en el fondo es este sumiso que trata de imponer como sus gustos, que te llega con una checklist, ¿cachai? Que bien por ellos, ¿cachai? Pero también depende de lo que uno esté buscando en la otra persona. Y hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, porque viéndolo de afuera uno piensa que el dominante tiene siempre el poder, pues, pero en realidad quizás el sumiso lo tiene, ¿o no? Yo creo que el sumiso siempre es el que tiene el control. ¿Por qué? Porque él es el que dispone los límites. Siempre uno como dominante siempre está obligado a preguntar cuáles son tus límites. Y es ahí donde el sumiso ejerce el control. ¿Y dónde está la pérdida de control del dominante? Que igual yo creo que se puede hacer adicto como a someter a un individuo en específico, y ahí es cuando puede perder un poco la cordura, ¿o no? Bueno, sí, historia podemos encontrar un poco de todo, como está en la comunidad se ha acuñado el término de subspace, que es como el espacio donde entra el sumiso cuando llega a un momento tan álgido de la sesión, con la endorfina y qué sé yo, que un poco como se desdobla, como se olvida de sí mismo, este momento como el high, como que le decía la pierdes noción del ser. Claro. Y también existe un dumb space, que en realidad es como medio peligroso en el fondo. El dominante siempre tiene que tratar de estar en control de la escena, en control de la situación y en control de sí mismo, para no dejar que la cuestión se le vaya a las manos. Pero yo creo que también es un tema de autodisciplina, así que no lo encuentro tan grave siempre y cuando el dominante sea consciente de que esto le puede pasar y sepa ponerle un fin, ¿cachai? Claro, lo que pasa es que cuando uno piensa desde afuera entre dominante y sumiso, uno tiene otro imaginario cultural, ¿cachai? Tiene como un estereotipo de que el dominante la lleva aquí, pero también hay ciertos riesgos, hay ciertos límites que se traspasan. Es que la persona que es dominante y no puede controlar esos límites no es dominante realmente. Uno como dominante, yo me doy cuenta que soy dominante porque yo personalmente en mi vida real yo tengo que tener siempre un control sobre todo en mi vida tiene que tener control y tiene que estar, me fascina así como la disciplina en mi vida cotidiana, es así. Entonces una persona que no tiene ese control sobre su vida no va a poder ser un buen dominante. Y siendo sumiso, si tú podrías definir y contarle más que nada, contarle a la gente qué implica ser sumiso realmente. Quizás delante lo hablamos un poco, pero me gustaría puntualizar más. Bueno, es tener la capacidad de entrega y de confianza para poder jugar dentro de los límites establecidos y dejar que la otra persona se haga cargo. Hay un tema con el control también. Vamos a encontrar de todo en todo ¿Creen caso. que el BDSM puede ser una forma, un elemento de canalizar ciertas emociones para mantener cierto equilibrio mental? Porque de repente a lo mejor uno es muy dominante en general en todo, por ejemplo, pero no podía a lo mejor querer dominar todas las situaciones y no necesariamente podís, no sé, pues a tu jefe querís, no sé, pues matarlo de repente por algo. Puede ser un canalizador como de energía, no sé, pues de la ira, no sé. Yo personalmente estoy en contra de tratar de como ocupar el BDSM de forma terapéutica, en el sentido así como, estoy súper enojada, le voy a forrar a alguien, ¿cachai? Pero sí creo que se puede ocupar de forma controlada siempre como una terapia. De hecho, hay un grupo que es bien exótico y es un poco disidente a lo que hacemos como comunidad, que es el tema de el spanking, ¿cómo se llama? La disciplina matrimonial, una cuestión así, que son parejas que para imponer, como para mantener como su relación saludable de pareja, ocupa el spank, ¿cachai? Pero que es una cuestión como, entre comillas, ajena a lo que nosotros como comunidad hacemos. Claro, o sea, es muy, muy abierto el tema. Se supone que la idea es que no sesionar con ira. Claro. Porque al fin de cuentas es un juego, si estás sesionando con ira, entonces vas a perder el control de lo que es una escena y se convierte en una realidad. Ya, entonces, para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo en el programa, me gustaría como que cada una pudiese como decirme desde su perspectiva, de su experiencia, cuál es el elemento basal del BDSM para su vida. Sí, ¿cómo lo podríais definir? Más que ya definir, cuando piensas en BDSM, ¿a qué lo asocias? ¿A qué idea? Link. ¿Para mí? Sí, para ti primero.
Para ir cerrando. O sea, por lo menos en estos momentos en que no tengo un amo una ama en realidad a la que estar dedicándome, para mí es primariamente un tema de catarsis. Eso tiene la posibilidad de cambiar o de no en el futuro, pero ahorita mismo es catarsis. ¿Y para ti, Atenea? Para mí el BDSM es político. Para mí el BDSM es una forma de deshacerme yo misma de mi Paco interior, ¿cachai? Como de tratar de, a partir de mi sexualidad, liberarme y tratar, dentro de lo posible, de liberar a otros. ¿Y para ti, Mr. Juliet? Para mí es el afán por el control, y en ese sentido también es como un poco, como tú decís, como terapéutico, porque en el fondo así libero un poco mi afán natural por el control que siempre voy a tener a través del BDSM. Bueno, llegamos al final de este capítulo. Vuelvan a vernos en el siguiente capítulo que también viene. Síganos por redes sociales a Liberty Redes. También pueden agregar Pandora Sex Shop. Y nos vemos.